Bien, estamos de regreso y si nos acaban de sintonizar, malamente porque empezamos a las 2, así, pero bueno, bienvenidos. El tema de hoy es nutrición y manejo de las emociones en la diabetes. Son algunos factores que muy poco se habla y hemos querido desarrollarlo ampliamente. Tenemos aquí a una persona que es educadora, una profesional de la salud que es educadora en nutrición, en educación en diabetes, perdón, es nutrióloga, y un psicólogo que también tiene mucha experiencia en todo lo que es el manejo de esto. Entonces hablábamos primero de la prediabetes. En el caso de la prediabetes, pues decíamos que es algo que todavía no se sabe, la persona no lo sabe, pero pues igual ya sientes tus llantitas, tu super abdomen y todo, y alguien te dice, es que todas esas características tú puedes ser prediabético. No, nada, ¿no? ¿Cuál, no? ¿Qué te pasa? Entonces hay mucha negación, que esa es la parte psicológica que comentábamos, pero bueno, finalmente ya al final podemos tener algunas recomendaciones para los que aún no la tienen y qué hacer. Pero pasando a lo más importante, viene el punto en el que por fin alguien se anima y dice, yo ya rompí mi barrera mental, la nutrióloga me dice que tengo que bajar de peso, o el endocrinólogo me mandó a hacer estos exámenes. Entonces, bueno, ¿cómo hacer para que esa persona pierda el miedo de ir a hacerse los exámenes y estar dispuesto a enfrentar lo que resulte, ¿no? Para bien o para mal. Pero en este caso, ya pensando que ya fue la persona, y el médico le dice, ¿sabes qué? Lo que usted tiene es una diabetes. Híjole, ahí viene un impacto psicológico enorme. Y lo primero que piensa uno es, no, pues ahora sí ya valí. Mi vida valió, adiós gustos, adiós antros, adiós bebida, adiós, o sea, ¿qué onda? O sea, ¿qué voy a hacer, no? Entonces, ahí viene ya el factor nutricional, de todo lo que se va a tener que renunciar esa persona, todo lo apetitoso, lo rico, lo sabrosón. Y en este sentido, el duelo, ¿no? Que de hecho el duelo en diabetes. Entonces, empezamos con la parte nutricional. Claro, muy bien. Justo a mí en mi experiencia me ha pasado que me llegan pacientes, cuando le estoy haciendo la historia clínica, pregunto, ¿alguna enfermedad? No. Entonces, ya cuando pregunto, ok, ¿algún medicamento? Pues ya resulta que sí, ¿no? Hay metformina, incluso hay insulina, desconocen que tienen diabetes, ¿no? A veces el diagnóstico o no lo entienden o no se los dan y pues esta parte de justo del duelo, de la negación, pues es, o sea, a mí me toca no tal cual darles el diagnóstico, pero sí visite a su médico para que usted sepa y darle esta como introducción de decirle, este medicamento necesita saber para qué es y necesita saber todo sobre su medicamento porque usted se lo va a tomar, ¿no? Usted ya lo va a aplicar. Ya es la función de la educación en diabetes. Exacto, eso. Que aquí ya pues siempre obviamente en consulta pues ya fusiono, ¿no? Entre educación y nutrición porque pues van de la mano y es súper importante. Pero en cuanto al tratamiento nutricio, pues sí es que llegan y me dicen, no, pero es que yo no quiero comer lechuga, ¿no? Yo no quiero comer desabrido. Y es algo muy común porque yo creo que la mayoría de las personas pensamos que cuando pensamos en una dieta balanceada o en comer saludable, pensamos en pollo con arroz blanco y brócoli, sí, ¿no? brócoli, todo, sí. Insípido, sin sal, sin grasa, sin nada. Y no es así, en realidad los nutrientes pues se deben de combinar, ¿no? Y es como lo dice, una alimentación balanceada. Okay. Yo siempre les digo a los pacientes, hay que dejar alimentos especiales para días especiales. Claro que se puede, la vida es un balance, no nada más la dieta, la vida es un balance. Hay que alimentarnos bien, pero hay que también darle sabor, ¿no? A mí, yo soy fan de siempre darles a mis pacientes dietas que a mí me gusten, que yo pruebo. Siempre lo hago así porque a mí también me encanta comer, obviamente. Yo creo que es uno de los placeres más grandes en la vida. Entonces, a mí también me encanta y siempre busco la manera de hacer recetas que ya existen, que las encontramos de manera pues muy grasosas o muy llenas, muy cargadas de carbohidratos, de hacerlas de manera más saludable para que el paciente pueda seguir disfrutando de sus alimentos, pueda seguir disfrutando del sabor, no sacrifique el sabor por comer saludable, ¿no? Claro. Entonces, yo sé que también hay pacientes que no tienen tiempo de poder realizar a lo mejor eso también es otra complejidad. Comidas, pero hay siempre la manera de enseñar, porque eso es lo importante, que aprendamos, ¿no?
Y yo siempre les digo, cuando se vive con diabetes, hay que aprender a vivir con diabetes, ¿no? Hay que saber por qué es diabetes, para empezar, cómo me voy a alimentar y entender esa parte, ¿no? Que no porque vivo con diabetes significa que ya no voy a disfrutar de la vida. Exacto. Al contrario, la diabetes es algo que me va a acompañar para siempre y que debemos hacer esta mancuerna, ¿no? Entre diabetes y yo para poder comer saludable, disfrutar la vida y no dejar de hacerlo. Fíjate que ese punto, me gusta mucho porque es un poco como decir, o sea, sí se puede llevar, sí se puede ir cambiando, que a lo mejor tuviera que ser algo progresivo, lo de doble golpe y porrazo, que creo que eso, ojalá que así sea, porque la verdad es que a veces es bien difícil, pero hay personas que probablemente, obviamente tienen otra inteligencia emocional, resiliencia o como se le quiera llamar, y en ese momento dice, ok, perfecto, bueno, ahora, ¿qué hay que hacer? O sea, ¿qué rollo? ¿Cómo voy a poder cuidar? Entonces van a estar muy asertivas y muy abiertas a que tú, mira, esta la comida y le pones y le haces y todo, de acuerdo. ¿Qué pasa, Luis, cuando esa persona entra en un estado de duelo, de decir, en la torre, mi vida acabó hoy, por eso no quería ir al laboratorio, porque me iban a decir, y ahora el mendigo médico me está diciendo que ya valí, ¿no? Sí, fíjate que en ese sentido, el impacto del diagnóstico cuando el profesional de la salud da el nombre de la enfermedad, tenemos que ver un poquito de la historia de la persona, porque hay personas que a la hora de que escuchan la palabra diabetes ya están ligadas a una historia de un familiar, del papá, del hermano, del primo, del vecino, y les toca ver esa parte negativa de la diabetes y rápido tienen una concepción pues pesimista y de alguna manera entran en una crisis existencial. Y puede ser real, porque en realidad lo que estamos viviendo es que al haber tanto desconocimiento, es lo que yo decía al principio, que puede decir, híjole, mi tío tiene diabetes y velo, está jodidísimo y le está yendo de la fregada, esto es lo que me espera a mí. Exacto. No, o sea, aparte de esto es que a lo mejor esa persona que se le acaba de diagnosticar probablemente hasta va a arrastrar a otra vida y a visualizar diferente la diabetes al tío que está dado al catre y que está así ya pensando que su vida ya se terminó, ¿no? Entonces es el duelo, ¿no? Claro, y en ese sentido, fíjate que las propuestas que se tienen a la hora de trabajar en un equipo multidisciplinario es ser sensible para transmitir el diagnóstico. Entonces, ¿qué aspecto tenemos que cuidar desde el punto de vista psicológico y social? Que la palabra psicosocial significa eso, el aspecto psicológico y el aspecto social, la familia, el ambiente, el trabajo, los amigos, todos esos elementos influyen para poder vivir con la diabetes. En este caso, el profesional de la salud que se encarga de dar el diagnóstico, que es el médico, nosotros nos basamos en un esquema muy sencillito. ¿Quién te lo dijo? Porque muchas veces la persona obtiene el resultado de manera fortuita. Está en casa, le están tomando la glucosa a la hermana, al hermano, dice, déjame tomarte la glucosa y sale con 500. Entonces, está mal esa cosa. Entonces, desde ahí ya es un factor que se dieron cuenta o van a un estudio de rutina por un problema de garganta, lo que quieras, y en la glucosa sale muy disparada y se dan cuenta. Entonces, tiene que ver con aspectos pues circunstanciales que no eran el motivo de la consulta y por ahí. Entonces, ¿quién le da la información? Dos, ¿cómo le da la información? Ese punto es importantísimo porque, mira, hay gente que obtiene la información y a la hora de tomarle la desintoxicación, eres diabético. Todavía no está el protocolo, el proceso de un estudio laboratorial más en forma. Claro. Así es. Entonces, lo obtienen por el vecino, por el amigo, por el del resultado del químico. O sea, son elementos de cómo te lo dicen, en dónde te lo dicen, ¿sí? Porque muchas veces, estando pacientes hospitalizados que en urgencias cayeron, dicen, no, pues es que esta es una diabetes y el paciente no lo sabe, y entonces pasan en la visita médica y entonces escuchan que un interno o que otro profesional lo dice, entonces no se lo dijeron más que al pie de la cama. Entonces hay que saber
quién lo dice, cómo lo dice, en dónde se lo dice, Sí, claro. porque no es lo mismo que te lo digan en un consultorio con la privacidad, si tienes que llorar. Tiene que ver, claro. Es válido Es un duelo también. así es válido que llores. A nosotros en la experiencia profesional, cuando salen con el doctor Alfredo Ortiz, que entran en crisis, pues estamos con ese soporte donde va acompañado el enfermero, me dice, le acaban de dar la noticia y está llorando, y puede ser una persona desde con mínima escolaridad hasta licenciados o personas con maestría las que entran en esa crisis. Como seres humanos, ¿no? Cada quien lo va a enfrentar en forma diferente. Fíjate que, no, si me ibas a contar algo más. Y entonces, fíjate bien, la estructura es, ¿quién me lo dice? ¿Cómo me lo dice? ¿En dónde me lo dice? La forma en que me lo dice, claro, aún siendo un diagnóstico de carácter impactante y negativo, no es lo mismo que te lo diga de manera ruda, de manera fuerte, desinteresada, despótica, a que te lo diga de una manera que sea firme, asertiva. Entonces, si el profesional también no tiene ese tacto, claro, pues también lo va a dar de una manera... Yo le agregaría propositiva, porque ahí es donde está un poquito lo que comentábamos ahorita, y esto va para los dos aquí en ese sentido. Nosotros, o yo le estoy dando la verdad, para mí, mis respetos a los nutriólogos, a los psicólogos, a la enfermería, o sea, todos los activadores físicos, todos tienen una parte que aportar muy importante en cualquier enfermedad, en el caso de la diabetes también. Pero estamos teniendo una deshumanización por parte del médico específicamente, que normalmente, a veces hasta por las prisas, porque platicamos con el doctor Ortiz Cadena que antes tenían cada hora pacientes, ahorita es cada 15 minutos y los tengo que sacar rápido, ¿no? Entonces, pues no tienen esa situación le voy a decir, no, usted tiene diabetes y ya su vida va a cambiar y usted ya va, aquí le voy a dar el medicamento y váyase. ¿Por qué? Porque ya me llegó el otro paciente. Entonces, cuando están en hospitales, pues ya casi es de que los que no tengan diabetes que levanten la mano. Tú no, Luis, no, espérame, o sea, ¿qué onda? Dilo bien. Entonces se está perdiendo mucho eso, deshumanizando, y entonces es ahí donde yo siento que hoy más que nunca la psicología, y en el caso de la nutrición y la educación en diabetes, pues tenemos que meterla a fuerza. Ahora, si el médico no lo está llevando, entonces nuestra idea es de que el paciente venga directamente a nosotros y nosotros mandárselos a ustedes. Vamos al siguiente corte, si me permite. Perfecto. Y bueno, pues hay un duelo, vamos a ver que son todas las etapas, y ese duelo va también en lo psicológico y también en lo alimenticio. Vamos al corte y regresamos.